Bueno, la clase de hoy, como les comentaba, va a estar destinada a neurobiología de las emociones. Como hoy bien preguntaba Macarena, vamos a resumir un poquitito de qué se trata el próximo examen. El segundo examen parcial va a incluir todos los contenidos abordados de sistema nervioso, ¿sí? Es decir, todos los contenidos que vimos a posteriori de ese primer examen. Recuerdan que tuvieron tres primeras clases, las primeras tres clases se evaluaron en el primer examen, y a partir de la clase 4 hasta la clase de hoy son todos los contenidos que destinamos a sistema nervioso. Recuerdan que nos metimos inicialmente en la célula y trabajamos esos contenidos en función de la neurona, hasta estos contenidos que estamos más bien hablando de procesamiento cognitivo o de comportamiento, ¿sí? Así que para pasar en limpio, contenidos desde la clase 4, que es la clase de célula y neurona, hasta la clase y los contenidos de hoy inclusive. Estos contenidos van a trabajarlos ustedes en trabajos prácticos la semana que viene, ¿sí? El examen va a realizarse en la semana del 29 del 29, así que ahí ya tenemos las fechas confirmadas y demás. Bien, la presentación de hoy la vamos a organizar como en tres grandes niveles. En principio vamos a Profe, hablar del perdón que lo modelo moleste. multinivel. Profe, perdón que lo moleste. Sí, ¿Cuándo Eduardo. sería el segundo parcial? ¿En qué fecha? Semana del 29. Listo, profe, gracias. De nada. Vamos a refrescar esto del modelo multinivel, ¿no? Que íbamos de la genética al comportamiento. Recuerden que estamos en biología del comportamiento. Entonces, nuestra intención siempre es entender los aspectos biológicos o las dimensiones biológicas del comportamiento. En segundo lugar, vamos a tener directamente eh, desarrollo de los contenidos relacionados a los modelos teóricos de la emoción, desde los primeros hallazgos hasta lo que hemos denominado el error de Descartes, que es uno de los libros clásicos de un autor que se llama Antonio Damasio, que plantea una nueva e interesante forma de entender la relación entre procesos cognitivos y emocionales. Y por último, tenemos básicamente una parte de la clase donde vamos a trabajar el procesamiento emocional, diferenciar emociones básicas, complejas y sentimientos, ¿sí? Repasando rápidamente este modelo multinivel que venimos trabajando desde que comenzamos la clase, recordarán que siempre partimos de niveles más moleculares o genéticos epigenéticos, ¿sí? Para entender o sobre lo cual se sostienen otra serie de niveles, un nivel neuroinmunoendocrino, niveles cognitivos y niveles comportamentales. Todos ellos en interacción permanente con el ambiente. Si recuerdan las primeras clases donde nos metíamos más que nada en niveles más moleculares o genéticos, seguidamente empezamos a trabajar más a un nivel celular en términos de los niveles neuroinmunoendocrinos, ¿no? En esta primera parte nos metimos con los contenidos relacionados a lo neuro, ya en la clase sucesiva vamos a trabajar los aspectos más inmunológicos e endocrinos y la relación entre estos tres sistemas. Y hoy particularmente vamos a trabajar a nivel cognitivo y comportamental. Es algo que empezamos a hacer la semana pasada, a nivel de cognición pura, ¿no? Cómo se procesa la información visual, sensitiva, auditiva. Y hoy nos vamos a encargar de ver cómo se procesa la información de tipo emocional, ¿sí? A un nivel más cognitivo y comportamental, ¿sí? Son eh, las primeras clases relacionadas a procesamiento a nivel complejo, ¿sí? Nivel cognitivo o conductual. Bien, vamos a arrancar con los primeros modelos teóricos respecto a las emociones. No es un constructo para nada novedoso. Acá ponemos una cita de Caparrós que dice que al hablar de emoción se hace referencia a una serie de fenómenos conductuales de muy diversa naturaleza y nivel, que han sido objeto de estudio a lo largo de la historia de la psicología desde las más diversas perspectivas: introspeccionista, psicoanalítica, conductista, funcionalista y, por supuesto, fisiológica. Esto nos habla un poco de un constructo multidimensional y además multiparadigmático. Muchas corrientes teóricas han tratado de definir las emociones, desde el psicoanálisis hasta las versiones más neurobiológicas. Vamos a trabajar la emoción entendida desde sus aspectos más neurobiológicos, ¿sí? Principalmente desde esta línea más fisiológica. Esto no significa que las emociones no puedan ser entendidas desde otros paradigmas o desde otros modelos teóricos de otra forma.
Inicialmente podemos citar los hallazgos de Darwin, ¿no? Ya cerca de mediados de 1800, Darwin define o entiende que los procesos emocionales eran algunas características que compartíamos con otros ancestros, ¿sí? Desde ese lugar trata de observar los comportamientos emocionales desde un nivel bien filogenético. Él refiere que el modelo teórico de procesamiento típico del procesamiento emocional responde a lo siguiente. En principio tenemos un estímulo, puede ser, por ejemplo, un predador, ¿sí? Como puede ser un granoso. Rápidamente, el procesamiento de nuestro cuerpo hace que se generen respuestas instintivas, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca, disminuyen al mismo tiempo otros procesos relacionados, por ejemplo, a la digestión, o aumentan algunos relacionados a, por ejemplo, la generación de energía o la remoción, digamos, la degradación de algunos compuestos para la obtención de energía. Básicamente, acá es lo que nosotros veíamos a posteriori como sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático, ¿sí? ¿Se acuerdan que en este tipo de situaciones se activa el sistema nervioso simpático que nos prepara para la lucha o huida, ¿sí? En términos de Darwin, básicamente ve que hay una respuesta que es instintiva, al ser instintiva es automática, rápida, casi de forma refleja, lo que a posteriori despierta una percepción. Es decir, que ante un estímulo, nuestro cuerpo inicialmente responde de manera instintiva y es a posteriori que uno toma noción de ese proceso que se generó. Esa noción de ese proceso generado es lo que entendemos como sentimiento. Volvemos para atrás. Es un estímulo que, digamos, gatilla una serie de respuestas instintivas de tipo fisiológico y es la percepción de esa información, de ese movimiento en el cuerpo, de esos procesos generados en el cuerpo, que, ¿sí? Digamos, cuando uno procesa esa información es que hablamos de sentimiento. Darwin reserva el concepto de emoción para estas respuestas rápidas e instintivas sin que esté mediando el procesamiento consciente. ¿Sí? Por otro lado, tenemos el modelo de William James, que en línea con lo que plantea Darwin, plantea un procesamiento parecido. Es un estímulo, como dijimos, una bestia grande, por ejemplo, puede ser un oso, lo que despierta irremediablemente una respuesta, y es el procesamiento de esa respuesta la que genera el sentimiento, ¿no? William James pone el ejemplo de llorar, ¿sí? Es, en vez de decir, lloro porque estoy triste, William James dice, estoy triste porque lloro. Es decir, la respuesta antecede al sentimiento. ¿Sí? ¿Quedó claro? Medio en línea con Darwin, no habla de los mismos procedimientos, pero es como si dijéramos, esa respuesta que para Darwin es instintiva, es la que inicialmente se despierta y a posteriori la toma de conciencia de esa respuesta es la que hace que yo tenga o pueda decir estoy triste, estoy enojado, estoy feliz, estoy angustiado. Esta situación me dio asco, me generó repulsión. ¿Sí? Un estímulo gatilla una serie de respuestas instintivas para Darwin, una serie de respuestas para James, y es el procesamiento de esa respuesta generada de manera casi automática la que nos permite hablar de sentimiento. Entonces reservamos el concepto de emoción para esa respuesta casi fisiológica o corporal. ¿Sí? Esto desde los modelos más clásicos. Ya en el año 1950, Paul Broca propone la idea de un sistema límbico, ¿no? Límbico en el sentido de la palabra limbus, que significa borde, y es todo este sistema de estructuras formado digamos, como una especie de estructura de borde. Algunas de estas estructuras ya recordarán que las estuvimos viendo. Cortezas prefrontales, amígdala, hipocampo, ¿sí? Hay otras estructuras que van a detallar de manera muy más minuciosa cuando el próximo cuatrimestre cursen neuropsicología, ¿sí? Pero en biología básicamente podemos ver estas grandes estructuras, cortezas prefrontales, amígdala e hipocampo, ¿sí? Con esas estructuras podemos manejarnos de esta manera. Hoy nos vamos a centrar principalmente en el funcionamiento de este sistema y dentro de ese sistema a la importancia de esta estructura que denominamos amígdala.
Amígdala vamos a ver que es una estructura directamente relacionada al procesamiento emocional, mientras que el hipocampo, que es esa otra estructura que vemos acá, ¿sí? Pintada de violeta, está directamente asociado a los procesos de consolidación de la memoria. No sé si lo vieron o comentaron algo la semana pasada, pero tanto la memoria como los procesos emocionales son procesos que tienen una fuerte relación con este sistema límbico. ¿Sí? Amígdala para emoción, es lo que vamos a ver hoy, y tal vez hipocampo van a trabajarlo de manera más pormenorizada el cuatrimestre que viene cuando cursen neuropsicología y vean algunos procesos de memoria y algunas dificultades que habitualmente denominamos como amnesias, que muchas veces, o algunas de ellas responden a alteraciones en el funcionamiento de esta estructura. Fíjense que cuando hablamos de sistema límbico, este borde, ¿sí? Sobre este borde es que están las estructuras más complejas, ¿no? Las estructuras del neocórtex. Esta idea de estructuras más mediales, más subcorticales, nos da la idea también de una cierta relación filogenética. Si entendemos que el cerebro se desarrolla desde las estructuras más mediales, más céntricas, y sobre esas estructuras se va complejizando y se forma todo este sistema de neocorteza, podemos entender entonces que muchas de estas estructuras nos permiten también entender muchos de los procesos propios de otros seres, ¿sí? Por ejemplo, de otros homínidos o de otros animales, ¿sí? Entonces vamos a ver que cuando hablamos de procesos emocionales, hay muchas de estas características que pueden ser relativamente homologables a otras especies. Vamos a ver que la particularidad que tenemos los humanos de poseer neocórtex, y particularmente esta corteza prefrontal, nos dota de determinadas características que son propias de la especie humana, ¿sí? Pero inicialmente muchas de estas estructuras las compartimos con otras especies. Vamos a analizar rápidamente, simplemente a título informativo, algunos de los desarrollos más experimentales que nos permitieron empezar a entender qué componentes o qué estructuras están involucradas en el procesamiento emocional. Uno de ellos fue Philip Barr. Philip Barr lo que hizo fue extirpar, ¿sí?, una zona del cerebro en gatos. En una de las situaciones lo que hizo fue, ¿vieron esta línea que separa el fragmento que es más celeste del más gris? En una de esas situaciones, el corte, ¿sí?, la disección la hizo a este nivel, se extirpó esta parte de la corteza cerebral teñida de celeste, ¿sí?, y al gato solo le quedó estas estructuras que están acá con una tinción de color gris. Lo que resalta particularmente son estas estructuras que este gato mantenía, principalmente el hipotálamo, que es una estructura de nuestro interés. ¿Qué veía en estos gatos? Que podían generar una especie de ira ficticia, ¿sí? Sin que hubiera elementos que generaran esta ira en los gatos, estos gatos rápidamente generaban procesamientos relacionados con una ira ficticia, como si impulsivamente o de manera instintiva estos gatos se comportaran de manera iracunda. Sin embargo, cuando el corte estaba en esta línea, ¿sí?, o sea, se extirpaba la estructura hipotalámica, los gatos no expresaban este comportamiento de ira, ¿no?, que Philip Barr denomina ira ficticia. ¿Qué conclusión le permitió llegar a estos estudios? Fíjense, en una situación el hipotálamo queda relativamente conservado, mientras que en la otra situación el hipotálamo queda completamente extirpado. Nos dice Philip Barr entonces que el hipotálamo es el centro crítico para la coordinación de los componentes motor, visceral y somático del comportamiento emocional. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando hablábamos de hipotálamo en la clase más neuroanatómica, de estructura y función del sistema nervioso? Y dijimos que era un centro de control, el hipotálamo era un centro de control principalmente porque tenía, digamos, llegada, enviaba mensajes directos principalmente a estructuras del sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Eso le permitía, entre otras cosas, controlar una serie de funciones relacionadas a este sistema nervioso. ¿Se acuerdan que tenían más que ver con el control motor visceral? ¿Qué nos pasa cuando una persona está enojada? ¿Qué le pasa al cuerpo? ¿Qué nos Te pasa pones cuando nos tenso. enojamos? Bueno,
estamos más tensos, aumenta nuestra frecuencia cardíaca, aumenta la presión sanguínea, aumenta la frecuencia respiratoria, ¿sí? Una serie de funciones viscerales que se ven aumentadas de este tipo de situaciones. Lo que comprobó Bart es que es el hipotálamo, ese centro que coordina ese tipo de comportamientos. Fíjense cómo se observaba esta ira ficticia en estos gatos. Fíjense cómo reaccionan. Esto sería como una, Ileorección. perdón, pero es como una activación del sistema simpático, entonces, ¿no? Exacto, fíjense que cuando hablamos de hipotálamo como un centro coordinador del sistema nervioso autónomo, particularmente en situaciones de lucha o huida, activábamos qué sistema nervioso, qué El variante o qué simpático. dimensión del sistema nervioso. El sistema nervioso simpático. ¿Sí? Acá podemos ver un poquito entonces por qué habitualmente decimos que el hipotálamo tiene una enorme función en el control o coordinación de los componentes motores, tanto viscerales como somáticos. ¿Sí? También vemos a nivel somático, no solo a nivel sistema nervioso autónomo. Fíjense cómo reacciona el gato, cómo se pone su cuerpo, cómo arquea la espalda. Walter Hess también fue un investigador que en la misma línea, en el año 49, recibe el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por sus contribuciones a la comprensión del hipotálamo como centro coordinador de las actividades de los órganos internos. ¿No? En la misma línea que Barr, también se le empieza a dar una importancia central al hipotálamo para comprender su relación con el funcionamiento de los procesos más de tipo emocional. Ya también a principios bien del 1900, James Papez presenta también un modelo que después vamos a ver que no tiene tanto éxito para explicar los procesos Profe, emocionales, pero sí, Melody. perdón, ¿podrás poner la diapositiva anterior para sacarle una captura porque no llegué? Bien, ahí está, Ahí está, gracias. de nada. Acá tenemos a William James que también propone un circuito cerrado que hoy denominamos circuito de Papez. Papez lo que trataba de entender era que el proceso emocional involucraba una serie de estructuras en interrelación. Este circuito cerrado de procesamiento, donde, por ejemplo, si quisiéramos comenzar, el hipocampo le envía señales al hipotálamo y a los cuerpos mamilares a través de los núcleos anteriores del tálamo. Estas estructuras a su vez se comunicaban con el tálamo, quien se comunicaba con el giro cingulado con la corteza entorrinal, quien nuevamente se comunicaba con el hipocampo. ¿Sí? Esta serie de estructuras eran propuestas por Papez para entender los procesos emocionales. Papez creía que para que una emoción se pueda generar, regular o coordinar, necesitábamos el involucramiento de todas estas estructuras funcionando al modo de circuitos. Posteriormente logramos comprobar que este circuito de Papez no era, digamos, no era un circuito que nos permitiera entender el procesamiento emocional, sí, ¿no? A posteriori nos permitió entender los procesos relacionados a la memoria, ¿sí? Simplemente lo menciono porque es una especie de antecesor a la idea de entender el sistema límbico. Si recuerdan algunas estructuras que componían el sistema límbico, verán que algunas de ellas se comparten con el circuito de Papez propuesto por James Papez, pero hay una estructura faltante, dos grandes estructuras faltantes. Una de ellas es las amígdalas y la corteza prefrontal. Estas dos grandes estructuras son las que nos permiten diferenciar el sistema límbico del circuito de Papez. ¿Sí? Si Papez hubiera involucrado a la amígdala y a la corteza prefrontal en su modelo propuesto, estaríamos hablando de un circuito más apropiado para entender las emociones. ¿Sí? Como bien dije hace un rato, el circuito de Papez fue inicialmente planteado para comprender los procesos emocionales y luego comprobaron que este circuito no era acorde o indicado para explicar este tipo de procesos. ¿Sí? Hoy en día el circuito de Papez está asociado al procesamiento de memoria, pero sí fue un puntapié inicial para comprender algo de las estructuras relacionadas al procesamiento emocional. ¿Sí? Hasta acá simplemente un poco de historia. En el año 1939, Kluber y Bussy extirparon gran parte de ambos lóbulos temporales mediales en monos rhesus, ¿sí?
Esta extirpación de lóbulos temporales generó en estos monos algo que ellos denominaron el síndrome de Kluver-Bucy. Estos monos mostraron una hiperoralidad, es decir, cualquier cosa que encontraban era llevado a la boca. Hipersexualidad, eran monos que permanentemente mostraban un comportamiento exacerbado, sus comportamientos sexuales. Eran extremadamente dóciles, tenían una exagerada actividad exploratoria, permanentemente estaban explorando el medio. Una ingesta exagerada, ¿no? Asociada a esta hiperoralidad también, comían permanentemente. Tenían ausencia de reacciones emocionales o respuestas de miedo frente a sus predadores y una pérdida de la respuesta agresiva. ¿Sí? ¿Qué nos permitió entender en este caso? La extirpación de estos lóbulos temporales mediales ocasionaba una serie de comportamientos, ¿sí? Hiperoralidad, hipersexualidad, extrema docilidad, disminución de la respuesta agresiva, ausencia de reacciones emocionales, los que nos podía hacer entender que algunas estructuras que formaban parte de este lóbulo temporal medial estuvieran involucradas en la regulación y en la coordinación de las respuestas emocionales. Fíjense en la foto cómo se acerca con docilidad y con pérdida de la respuesta de miedo a una serpiente, ¿sí? Sin ninguna dificultad. Entonces, ¿no? Estos hallazgos nos permitieron entender que muchos de los trastornos emocionales podían ser generados exclusivamente por la extirpación de la amígdala. ¿Sí? Así como vimos en los anteriores estudios la importancia del hipotálamo en la regulación del comportamiento agresivo, de ira, en este caso vemos como la amígdala también está asociada a trastornos de tipo emocional. La extirpación de la amígdala o una disminución en su funcionamiento trae como consecuencia ausencia de reacciones emocionales, se pierde la respuesta agresiva y una serie de conductas como mencionábamos hoy, hipersexualidad, hiperoralidad, una exagerada actividad exploratoria. Entonces, nuevamente, vemos la importancia de esta estructura denominada amígdala para la generación y coordinación de respuestas emocionales. Tenemos un caso humano, ¿sí? Que es la paciente SM, que hemos denominado históricamente como la mujer sin miedo. Una enfermedad degenerativa, el mal de Urbach-Weitz, destruyó por completo su amígdala y ello ha tenido consecuencias muy concretas en su vida cotidiana. Le pusieron arañas, serpientes, le sometieron a sesiones de cine de terror e incluso la llevaron a una casa encantada, en la que un grupo de actores se dedicaba a aterrorizar al personal y aún así nada de todo aquello provocó el más mínimo temor en la paciente. Además, durante 3 meses, SM llevó un diario de emociones computarizado que le pedía al azar que calificara su nivel de miedo actual a lo largo del día. El diario también le hizo indicar las emociones que estaba sintiendo en una lista de 50 elementos. Su puntuación promedio de medio fue del 0%, mientras que para otras emociones mostró un funcionamiento normal. ¿Sí? Fíjense qué interesante es esta situación, esta enfermedad degenerativa, le destruyó por completo su amígdala y esa destrucción de la amígdala hizo que perdiera completamente las emociones relacionadas al miedo. Nuevamente entonces vemos la importancia de la amígdala en la regulación y en el comportamiento de este tipo de emociones. En este caso del miedo, en esta paciente algunas de otras emociones mostraron un funcionamiento normal, ¿sí? Vamos a ver que la amígdala está directamente asociada al procesamiento emocional, pero particularmente está directamente asociado al comportamiento agresivo y de miedo, ¿sí? Otras emociones también, pero en este caso podemos ver cómo la destrucción completa de la amígdala generaría este tipo de dificultades. Esto es lo que habitualmente denominamos en neurobiología o en neuropsicología disociación. Vemos que una Profe, estructura A, en este caso la amígdala, genera una alteración en un proceso denominado B, por ejemplo, el miedo. Eso se llama disociación. Hay una alteración en una región que altera determinado procesamiento. ¿Sí? ¿Alguien había hecho una pregunta o me había una nombrado? duda. O sea que la Sí, Lautaro. amígdala también, o sea, nuestras respuestas así de ira o de bronca, de impulso, ¿todo lo procesa la amígdala también? Sí, vamos a ver en un ratito de qué manera, pero sí es un centro inicial, es una de las estructuras que rápidamente se activa ante estímulos emocionales. Ya vamos a ver de qué forma y que no siempre se activa de la misma manera. Pero vamos a ver que es una estructura fundamental para entender cualquier tipo de procesamiento emocional, principalmente el miedo y la ira, pero no es exclusiva para este tipo de emociones.
Profe, le consulto, queda en la plataforma este video, ¿no? Como el anterior. Sí, siempre quedan. Me parece que también el PowerPoint, me parece que se lo estaban subiendo últimamente, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Ya sí. Sí, lo compartí empezaron a con subir las las docentes bien, para que también lo tengan disponible y demás. Sobre todo porque es un cierto apoyo para el material teórico. Algunas de estas cosas no están en el material teórico, pero ayudan como para explicar algunos de estos contenidos. Recuerden que los contenidos siempre son material teórico, clases teóricas y clases prácticas, ¿sí? Va a haber algunos contenidos que se dieron en teóricos, pero que no están en el material o no se refrescaron en prácticos. Otros contenidos que son propios del material y que tal vez en la teoría o en la práctica no se les dio demasiada importancia, pero recuerden que tanto clases prácticas, clases teóricas, como el material bibliográfico son las tres instancias que evaluamos en los exámenes. Digo esto para que vayan viendo que no necesariamente los contenidos son los que trabajamos en los trabajos prácticos. Ahí puede haber preguntas relacionadas a estos temas que hablamos en teóricos o que están en el material teórico. ¿Sí? Pregunta, sí. ¿Desde qué clase vamos a tener en el próximo parcial? O sea, ¿desde la clase 6? No, lo comenté a principio de la clase. Es la clase 4, que es la clase de célula y neurona, hasta la clase de hoy inclusive. Gracias, disculpa, lo que pasa es que me conecté un poco ¿Sí? más tarde. No, no pasa nada. ¿Sí? ¿Eso quedó claro, chicos? Todo lo que es sistema nervioso es lo que entra en ese examen. ¿Sí? Capaz que no queremos decir tanto número de clases porque se acuerdan que tuvimos un par de clases que las retrasamos. Recuerden eso. Cuando arrancamos el texto de neurona, que veíamos la célula y la neurona, hasta los contenidos de esta semana. O más fácil, todo aquello que no entró en el primer examen. ¿Sí? Para no marearnos con semanas y fechas, porque sé que hubo en el medio algunas semanas donde hicimos algunos repasos y demás. ¿Sí? Pero básicamente, organícense de esa manera. Todos los contenidos del sistema nervioso. Ahora bien, ¿qué digo yo habitualmente en las clases? Estructura y función en neurobiología son dos caras de la misma manera. Eso nos permite entender entonces que si la amígdala, como dijimos hoy, está directamente asociada al funcionamiento emocional o al procesamiento emocional, algo de su estructura tiene que ver. ¿Por qué la amígdala entonces es una estructura que está directamente asociada al procesamiento emocional? Acá vemos una fotografía de ambas amígdalas, ¿sí? Si nos centramos en una de ellas, vemos que hay tres grandes grupos neuronales. Un grupo central, un grupo medial y un grupo laterobasal, ¿sí? Sabemos entonces que las amígdalas son masas de sustancia gris en la porción anteromedial del lóbulo temporal. Si es sustancia gris, vamos a ver que son estructuras directamente asociadas al procesamiento, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Bien, si tenemos en cuenta estos tres grandes grupos, vemos que desde la amígdala se envía señales. El grupo central al hipotálamo y tronco encefálico. ¿Qué nos puede dar indicios eso? Hipotálamo, ¿con qué otras estructuras se asociaban? Dijimos hace 10 minutos. ¿Qué dimensión del sistema nervioso coordina? El simpático y el parasimpático. Sistema nervioso autónomo, exacto, ¿sí? Autónomo. Entonces, fíjense que si la amígdala se conecta con el hipotálamo y el hipotálamo a su vez coordina el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, ya podemos ver, ¿sí?, cómo la amígdala está asociada a todo ese tipo de comportamiento más de tipo visceral, ¿sí? Se me estruja el estómago, empiezo a tener sudoración, palpitaciones, me aumenta la presión sanguínea, todas esas reacciones fisiológicas que habitualmente están asociadas a algo emocional, amígdala, hipotálamo, y el hipotálamo digamos, en su función de coordinación, ¿no? Y imagínense que cuando hablamos de coordinación, que es una función, estructuralmente esto se resume a, hay fibras neuronales que salen del hipotálamo hacia estos centros de control, ¿sí? A estos órganos blancos, estos efectores. Y el tronco encefálico, ¿se acuerdan que teníamos el tronco encefálico que estaba muy asociado al comportamiento de tipo reflejo? Recuerden que hay una dimensión del comportamiento emocional que es más bien instintiva, automática, de forma refleja. El tronco encefálico
ahí está directamente involucrado. A su vez, los grupos mediales nos conectan a la amígdala con el bulbo olfatorio y la corteza olfatoria. Esto, digamos, también ocurre en humanos, pero si nos centramos en el valor filogenético, sabrán muy bien la importancia de los olores en algunos animales. No sé si alguno tiene gatos y sabe muy bien la importancia que tienen los olores en las reacciones emocionales, ¿sí? Por algo son tan higiénicos o tan limpios, esta función casi de evitar dejar rastros de olores, como una forma también de adaptación o de protección frente a posibles predadores. Entonces vemos nuevamente como las cortezas olfatorias y el bulbo olfatorio también tienen una dirección muy notoria en relación al procesamiento emocional. Recuerden también ustedes, ¿no? ¿Cuántos aromas nos recuerdan directamente situaciones emocionales? ¿No? Basta poner ejemplos, ¿no? Yo puedo decir a qué huele la Navidad. Ustedes me pueden decir que cómo un fenómeno tan complejo puede estar asociado a determinados aromas o cómo determinados aromas nos remiten a determinadas emociones, ¿sí? Sentir el perfume de nuestra abuela, sentir el olor a la primavera, ¿sí? Todos esos olores tienen una relación directa con muchas veces procesos o funciones emocionales. Y a su vez, ese grupo laterobasal nos conecta directamente con la corteza prefrontal orbitaria, la corteza prefrontal medial y las cortezas de asociación del lóbulo temporal. Ya vamos a ver de qué se trata, pero principalmente estas cortezas prefrontales nos permiten la regulación o la adecuación del comportamiento en función de ciertas reglas sociales o morales, ¿no? Fíjense que uno se puede enojar con su jefe, ¿no? Y en general uno no reacciona de manera vehemente, impulsiva, iracunda, ¿sí? Piensa un montón de situaciones, piensa alguna forma distinta de expresar el enojo. A veces se nos puede deschavar, ¿no? Pero fíjense que siempre tenemos una serie de estructuras, en este caso prefrontales, que regulan y adecúan nuestro comportamiento a determinadas reglas. Reglas morales, eh, reglas legales muchas veces, ¿sí? Nuestro comportamiento emocional se ajusta, gracias a estas cortezas prefrontales, a una serie de requerimientos. Vamos a ver en algunos casos clínicos cómo la alteración de estas regiones puede ocasionar dificultades en la regulación del comportamiento emocional. ¿Hasta acá queda claro entonces? Amígdala, con todos estos estudios clínicos pudimos ver que tiene una función directa en el procesamiento emocional, y si nos basamos en términos estructurales vemos que esta porción de sustancia gris, como dijimos hoy, que es la amígdala, está formada por 3 grandes grupos neuronales, y cada uno de esos grupos neuronales conectan con otras estructuras que nos permiten la regulación del comportamiento emocional. Entonces, ¿por qué es tan importante la amígdala? Porque es como una especie de centro de relevo. Cuando la información llega a la amígdala, desde la amígdala se envía información a estos 3 grandes grupos de estructuras. Hipotálamo y tronco encefálico, nos daría todo ese tinte motor visceral, como veíamos hoy. El bulbo olfatorio y la corteza olfatoria, ¿no? La importancia del procesamiento olfatorio en el procesamiento emocional. Y las cortezas prefrontales, orbitarias y mediales y la corteza de asociación, que serían estas estructuras que permiten adecuar o amoldar nuestro comportamiento emocional a las normas morales, a las normas sociales y demás. ¿Sí? ¿Queda claro entonces? La estructura de la amígdala nos permite entender por qué tiene ese rol protagónico en la regulación o en el gatillamiento de procesos emocionales. Simplemente a título de ejemplo, vemos algunas de estas estructuras. Fíjense si hacemos un zoom, vemos cómo está la amígdala, cómo se conecta con otras estructuras, ¿sí? Esto es de lo que denominamos habitualmente el sistema límbico. Por lo tanto, todos estos desarrollos, los de Philip Barr, los de Hess, los de Kluver y Bussi, nos permitieron identificar estas estructuras que hoy forman parte de lo que denominamos sistema límbico, ¿sí? Todos estos hallazgos iniciales que fuimos viendo nos permiten hoy hacer una especie de síntesis y ver que todas esas estructuras son las que hoy forman parte de nuestro sistema límbico. Como dije hoy, principalmente hipotálamo, amígdala y corteza prefrontal, orbitaria y medial. Habitualmente decimos que el sistema límbico está directamente asociado al procesamiento de tipo emocional y a los procesos de memoria, ¿sí? La clase de hoy vamos a estar
dedicándosela al procesamiento emocional, pero no se olviden de que estas mismas estructuras, o algunas de ellas, también están fuertemente involucradas en el procesamiento en el procesamiento de memoria, principalmente el hipocampo, ¿sí? No confundan hipocampo con hipotálamo. Bueno, esto simplemente ver cómo estas estructuras se interrelacionan, ¿no? Como cuando veíamos el circuito de Papez, acá vemos lo mismo, cómo todas estas estructuras se interrelacionan para generar una conducta de tipo emocional en este caso, ¿sí? La amígdala con el hipotálamo, los cuerpos mamilares con el tálamo, las cortezas de asociación o las cortezas prefrontales. Fíjense que en muchos casos hay información de ida y de vuelta. Esto permite que la amígdala le pueda mandar señales a las cortezas y que a su vez las cortezas puedan enviarle información a la amígdala. ¿Sí? Fíjense que la amígdala le manda información al hipotálamo, a través de esos cuerpos mamilares al tálamo, a la corteza cingulada, y la corteza cingulada a su vez puede regular el comportamiento de la amígdala. Y a su vez como la corteza prefrontal también de manera mediada puede regular el comportamiento del hipotálamo. ¿Sí? Vamos a ver hoy algunos ejemplos que nos van a permitir entender de qué se trata esto. Como les decía hoy, hay una serie de autores que dan comienzo a esta tradición neurobiológica en el estudio de las emociones. Uno de ellos es Antonio Damasio. Antonio Damasio, entre otras cosas, escribió dos grandes libros, dos libros que se han vendido mucho, que tratan de entender su modelo teórico relacionado a las emociones. Si a alguno les interesa, son libros muy, muy interesantes. Uno es El error de Descartes, de 1994, y el otro es En busca de Spinoza, del 2005. Utiliza esta alusión a estos dos filósofos principalmente por entender esto, ¿no? ¿Qué decía Descartes? Básicamente, esta idea dualista del cuerpo y la mente, ¿sí? Como dos instancias separadas. El modelo de Damasio plantea inicialmente cómo nuestro cuerpo tiene relación directa a nuestros procesamientos más complejos, a la razón, ¿sí? Esta cosa que planteaba, este dualismo que planteaba Descartes entre la razón y la pasión, es cuestionado por Damasio para empezar a entender que hay muchos de estos procesamientos emocionales que son necesarios, incluso para tomar decisiones racionales. ¿Qué decimos habitualmente? Que las emociones nos sesgan la percepción, que uno tiende a tener comportamientos más erráticos. ¿Por qué? Porque me influyeron las emociones, porque me vi impactado por lo emocional. ¿Qué plantea Damasio? Que no necesariamente se genera de esa manera, ¿no? A través de una serie de estudios clínicos ve cómo pacientes que tienen dificultades emocionales también toman malas decisiones. Esto nos permite entender que para tomar buenas decisiones, esto que denominamos toma de decisiones, necesitamos de un buen procesamiento emocional. ¿Sí? Vamos a poner hoy algunos ejemplos. Pero ¿por qué dice el error de Descartes? Por esta idea, cuestionar esta idea de una razón fría, ¿sí? Como si para hacer o para tomar buenas decisiones o decisiones racionales tengamos que abstraernos de nuestras reacciones más espirituales, más emocionales, más instintivas, ¿sí? Bien. ¿Cómo define Damasio a las emociones? Como un conjunto complejo de respuestas químicas y neuronales que forman un patrón distintivo. A mí me gusta decir que es como una especie de melodía. Cada tipo de emoción implica respuestas químicas y neuronales que forman ese patrón distintivo, ¿sí? Si yo enfocara o describiera cuáles son esas notas o esas reacciones fisiológicas que se generan cuando uno tiene miedo, cuando uno tiene no sé, alegría, cuando uno tiene enojo, ¿sí? Todas esas tinciones forman este patrón distintivo. Entonces, cada emoción es una especie de melodía de diferentes estructuras y de diferentes respuestas que se combinan para generar o para entender ese tipo de emociones. ¿Sí? Habitualmente, por más que cada uno pueda expresar sus emociones de una manera particular, nuestros cuerpos reaccionan de manera muy parecida. Cuando tenemos miedo, nuestro cuerpo reacciona muy parecido a cómo reaccionan nuestros compañeros, familiares, amigos. Es decir, hay ciertos patrones que no solo son distintivos, sino también que son propios de ese tipo o modalidad emocional. Finnegan
trabaja principalmente el caso de Phineas Gage. Ustedes en el material teórico lo tienen. ¿Alguien conoce el caso de Phineas Gage? Yo no, profe. Bien, Phineas No, Gage profe. era un capataz, ¿sí? Trabajaba en una serie de minas. Él básicamente era el encargado de, con una barra de metal, asegurarse de que estuvieran bien aplastada la arena sobre estos centros de donde dinamitaban, ¿sí? Para, para la construcción, creo que de ferrocarriles, no de minas. Me parece que estaban construyendo ferrocarriles y con esa barra de metal se aseguraba de que para poder dinamitar y construir los rieles del tren, ¿sí? Con esa barra de metal se aseguraba de que estuviera bien aplastada la arena y la pólvora para que las explosiones sean efectivas. En una de esas situaciones se ve que por algún error, se desconoce que pudo haber ocurrido, cuando Phineas Gage golpea uno de esos centros de pólvora con esa barra de metal, ese agujero se dinamita y sale despedida esa barra de metal. Fíjense cómo se le incrusta por abajo de la órbita de los ojos y sale por esta estructura prefrontal. La barra queda despedida varios metros atrás. Inicialmente es un accidente muy, muy grave, pero lo que empiezan a observar es que Phineas Gage se mantiene, entre otras cosas, consciente en todo este tipo de situación, ¿no? Rápidamente lo llevan consciente al hospital para que lo observen, no podían creer, ¿no? Semejante accidente. Phineas Gage muestra estar lúcido, consciente, levanta un poco de fiebre, eso sí, pero muestra todo ese procesamiento cognitivo, ¿no? Lo que habitualmente denominamos procesamiento cognitivo, y esas facultades completamente intactas. No mostraba dificultades en su inteligencia, en su atención, en su comportamiento de vigilia, era consciente, ¿no? Esto ya particularmente había generado una gran incógnita en todas estas personas. Sin embargo, empezaron a notar que Phineas Gage, como dicen sus compañeros, ya no era Phineas Gage. Antes del accidente, Phineas Gage era una persona respetuosa, cumplidora, respetaba sus horarios, tenía muy buen comportamiento laboral, era muy respetuosa con las personas. Después del accidente, Phineas Gage empezó a mostrarse de manera muy provocadora, tenía comportamientos de acoso a mujeres, empezó a consumir mucho alcohol, empezó a tener dificultades en el trabajo por mal comportamiento con sus compañeros, empezó a generar permanentes discusiones, ¿sí? Es como si la personalidad de Phineas Gage se hubiera visto alterada por este tipo de accidente. Con los años, fíjense que se pudo rastrear, el cráneo de Phineas Gage fue donado, y hoy creo que está en la Universidad de Harvard, se pudo en cierta forma representar qué tipo de lesión pudo haber ocasionado. Imagínense que en esa época, perdón, no había forma de realizar estudios que nos permitieran ver, por ejemplo, una resonancia, una magnetoencefalografía, bueno, una serie de estudios que eran inexistentes en esa época. Por lo tanto, a través de este modelado en 3D, hoy en día podemos ver qué regiones del cerebro fueron destruidas en Phineas Gage producto del accidente. Esto permitió, entre otras cosas, a Damasio poder diferenciar el córtex prefrontal ventromedial y el córtex prefrontal orbitofrontal, estas dos estructuras que, como decíamos hoy, tienen importantes funciones en la regulación y el comportamiento emocional. ¿Qué vimos en Phineas Gage, por ejemplo? Cómo la incapacidad de controlar o de regular a través de estas cortezas prefrontales todo el comportamiento emocional generaban este comportamiento más errático, provocador, ¿sí? Por fuera de las normas o las reglas sociales que observábamos en Phineas Gage. Esto le permite a Damasio entender, entre otras cosas, cómo, ¿sí? Para poder tomar buenas decisiones, yo necesito tener un buen mapeo, un buen procesamiento de tipo emocional. Phineas Gage empezó a tomar malas decisiones, en parte por esta incapacidad de tener regulado nuestro comportamiento emocional. Fíjense que si nos basamos en lo estrictamente cognitivo, en lo estrictamente racional, Phineas Gage no mostraba ninguna dificultad. Dijimos que todos esos procesos estaban conservados. Sin embargo,
Cuando veíamos su personalidad, veíamos que había un comportamiento de desajuste permanente. Eso le permite a Damasio describir lo que él denomina marcador somático. Es un constructo, digamos, muy interesante para ver y que es propio del desarrollo teórico de Damasio. Lo define de la siguiente manera: alarmas emocionales que establecen vínculos con experiencias pasadas, positivas o negativas, influenciando las decisiones antes de que las mismas sean llevadas a cabo. Las sensaciones y los sentimientos provocan cambios fisiológicos, somáticos, que marcan como buenos, malos o neutrales los resultados previstos de una acción, marcador, con lo que condiciona nuestra decisión final. Esta interacción produce un cambio global en el estado del organismo, un cambio que a su vez influye en la cognición y en la acción, cerrando así un circuito interactivo que no obstante mantiene la segregación entre los centros emocionales y los cognitivos. ¿Sí? Bajo esta idea, lo que hace Damasio es entender que nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro sistema nervioso principalmente a la hora de tomar decisiones, utiliza una serie de experiencias pasadas y presentes para marcar, ¿no? Esta serie de experiencias que son corporales. Es como si el cuerpo marcara si una situación o una decisión va a ser buena, mala o neutral. Por eso habla de que los resultados previstos de una acción, ese marcador, condiciona nuestra decisión final. Es como si nuestro cuerpo reaccionara inicialmente ante una situación y marcara como buenos, malos o neutrales esas decisiones, lo cual condiciona nuestra decisión final. Entonces ven cómo con este concepto Damasio dice que el mapeo o nuestro cuerpo influye directamente o condiciona nuestra decisión final. No de una manera negativa, como habitualmente se creía, ¿no? De que la cognición era alterada por los procesos emocionales, sino de que decisiones racionalmente adecuadas están basadas en este tipo de marcador. ¿Cómo lo observó esto Damasio? A través de una serie de tareas, es muy largo de explicar, pero básicamente sometía a pacientes con este tipo de lesiones a unas tareas de apuestas, ¿sí? Veían que había una opción donde si los pacientes apostaban ahí tenían grandes ganancias, pero también grandes pérdidas. Y por el otro lado, si apostaban a otra cosa, tenían menores ganancias, pero menores riesgos de perder. Estratégicamente siempre convenía tomar esa segunda decisión, porque si bien las ganancias eran menores, las pérdidas también, y había más chances de generar ganancias positivas. Sin embargo, la otra dimensión, que generaba grandes ganancias, pero grandes pérdidas, a la larga generaba mayores déficits en las inversiones. ¿Qué comprobaba Damasio? Que aquellas personas que tenían lesiones en estas regiones cerebrales tendían a tomar malas decisiones, es decir, a apostar a esa primera variante, la de grandes ganancias y grandes pérdidas, mientras que las personas que tenían intactas esas regiones y un buen comportamiento emocional tomaban las mejores decisiones, las decisiones más racionales, más acordes y demás. Entonces, de esta forma, Damasio permite entender cómo... Sí, Daniel. Sería estímulo, clasificación y respuesta, y si tenemos un problema de la amígdala sería estímulo, no clasificación y respuesta, algo así como para entenderlo. Ahora lo vamos a ver. Mira, está bueno esto que decís, Daniela, porque ahora directamente me voy a meter en eso, ¿sí? En qué pasa y dónde está cada una de estas estructuras funcionando. Ya Damasio lo va a describir de una forma y yo ahora se los voy a comentar. Si me das 2 minutitos, ya vamos con esa pregunta para que quede claro. ¿Se escucha? ¿Sí? Pero está bueno esto que dice Daniela para entender cómo se dan esta serie de procesos. Hola. Otro de los referentes clásicos en este tipo de conceptos es Joseph Ledoux, ¿sí? Él plantea 2 caminos de procesamiento, un camino largo y un camino corto, ¿sí? Él dice que uno percibe un estímulo, por ejemplo, una serpiente, ese estímulo rápidamente es procesado pasa por el tálamo, como todas las fibras. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase pasada? Que el tálamo era ese centro de relevo donde pasan todas las vías y modalidades sensitivas, menos el olfato. ¿Se acuerdan? ¿Olfato y gusto? El tálamo filtra esa información y hay un camino corto que directamente lo comunica con el núcleo amigdalino, y a través del núcleo amigdalino y todas esas estructuras intermedias se genera una respuesta emocional. Y por otro lado plantea también un camino largo, es decir, ese tálamo activa otra serie de cortezas, ¿sí? Y esas cortezas son las que activan, en segundo lugar,
al núcleo amigdalino para generar, por ejemplo, las respuestas emocionales, ¿sí? No me voy a detener mucho en ello, ahora lo vamos a ver más gráficamente en lo que plantea Damasio, que va en línea con lo tal, ¿sí? Entonces ya vemos que hay una ruta corta, donde es tálamo amígdala, y no media la corteza o la neocorteza, y otra ruta alta o superior, donde vemos que hay un involucramiento directo de las regiones más relacionadas al neocórtex, ¿sí? Ya ahí nos habla de dos tipos de procesamiento distintos. Lo que vamos a hacer en principio entonces para entender cómo se dan estos procesos es diferenciar emociones básicas o primarias, emociones complejas o secundarias y sentimientos, ¿sí? Estos modelos son los que propone Damasio en su libro El error de Descartes. Lo van a tener en su material teórico si ya lo tienen disponible. Verán ahí que describen cómo se dan cada uno de estos procesos. ¿Hasta acá quedó claro? Arrancamos la clase hablando de una especie de tradición evolucionista, de cómo lo entendía Darwin y James. Después nos metimos con algunos estudios clásicos que nos permitieron ver la importancia de algunas estructuras como el hipotálamo y la amígdala, lo que a futuro se formalizó como el sistema límbico, ¿sí? Vimos cómo estaba compuesto ese sistema límbico, qué estructuras las componen y cómo esas estructuras, mediando otra serie de estructuras, permiten la organización y la coordinación del comportamiento motor. ¿Se acuerdan que la amígdala y el hipotálamo, la amígdala y el tronco encefálico, la amígdala y las cortezas prefrontales? Ahora nos vamos a meter en, bueno, básicamente qué ocurre en cada una de estas emociones, ¿sí? Con algunos ejemplos y cómo ese procesamiento se da. Para diferenciarlo del procesamiento más cognitivo, ¿se acuerdan que la semana pasada con Vero vieron cuáles son estas estructuras ¿sí? Esta serie de estructuras de relevo hasta llegar a las cortezas de procesamiento, primarias, unimodales, multimodales y demás? Vamos por las emociones básicas. Damasio propone que las emociones básicas son universales, es común a todas las personas, y a su vez son filogenéticas, es decir, que muchas de ellas son compartidas con otras especies. Son innatas, por lo tanto están orquestadas de manera genética. Como dijimos recién, están presentes en otras especies, por ejemplo, otros homínidos. Tienen una fisiología distintiva, es decir, que uno puede describir fisiológicamente qué ocurre en cada una de esas emociones básicas. El inicio es rápido, ¿sí? Rápidamente tenemos, las emociones básicas son de inicio rápido. La duración es breve y a su vez tiene una expresión facial distintiva, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Y a su vez el reconocimiento es independiente del contexto. Vamos a ver que son emociones o expresiones faciales que uno puede darse cuenta independientemente del contexto, si uno está contento, enojado, si tiene asco, si tiene tristeza. ¿Cuáles son esas emociones básicas? La alegría, el enojo, la tristeza, el miedo, el asco y la sorpresa. Cualquiera de estas emociones tienen rasgos faciales distintivos, ¿sí? Tranquilamente yo les puedo pedir a ustedes, pone cara de enojo, ¿no? Y sabemos que vamos a fruncir el ceño, muchas veces sacamos los dientes, no siempre, pero la cara queda más tensa. La alegría habitualmente está basada en ojos bien abiertos y marcada por una sonrisa. La sorpresa habitualmente también tiene cierta expresión de levantar las cejas. La tristeza en general tiene que ver con ojos más bien caídos, ¿sí? El miedo también, este aspecto como de perplejidad, donde la cara queda de manera más tensa, muchas veces la boca abierta y los ojos de esa forma, ¿sí? Pero todas estas 6 emociones básicas tienen esas características. Son universales, el inicio es rápido, la duración es breve, tiene una expresión facial distintiva, son comunes a otras especies, se interpretan independientemente del contexto. ¿Ok? Bien, vamos a ver entonces cómo es la neurofisiología de esas emociones, esto que plantea Damasio. Este es un esquemita, ¿sí? Lo que está pintado con rojo es el encéfalo, la A es de amígdala, la H de hipotálamo y la T de tálamo. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Vamos a poner un siguiente ejemplo, ¿no? Se tomaron un colectivo, van a buscar a una persona, a un barrio que desconocen, es de noche,
se encuentran bastante solos, es una situación desconocida para ustedes, se bajan del colectivo y sienten, ¿no?, una especie de sombra o de persona que los quiere perseguir. ¿Sí? Se bajan del colectivo y tienen la sensación de que una persona que está cercana se acerca a cierto ritmo a ustedes. ¿Qué le pasa a mi sistema de procesamiento? Rápidamente ese estímulo visual, ver a esa persona en un lugar desconocido, recuerden todo este tipo de situación, activa el tálamo activa la amígdala, y la amígdala rápidamente manda señales a los músculos del rostro y las extremidades. Rápidamente nuestra expresión puede ser de miedo y envía información directa a extremidades también, sobre todo piernas, brazos, salir corriendo. Recuerden, sistema División simpática. simpático. También manda información directa al sistema nervioso autónomo, como decíamos hoy. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, disminuyen a su vez algunas funciones, por ejemplo, como la digestión. Y a través del hipotálamo, una serie de respuestas endócrinas, principalmente las que nos permiten obtención de energía rápida. ¿Sí? Este sería el mapita clásico de una reacción emocional básica. ¿Sí? Si nos metemos en eso que se acuerdan, decía Darwin y James, esa respuesta instintiva es la emoción básica. ¿Quedó claro? Es esa reacción rápida, breve, automática, que tiene que ver directamente con cómo la amígdala, en relación con el hipotálamo, orquesta toda esta serie de respuestas. Las respuestas más viscerales, como decíamos hoy. ¿Qué necesita el cuerpo ante una situación de peligro como esta? Obtención de energía, por eso hay respuestas endócrinas que permiten obtención de energía rápida, remoción de energía, fabricación de energía, o se degradan esas reservas de energía. A su vez, al sistema nervioso autónomo, necesito que esos nutrientes viajen rápidamente, por lo tanto necesito mayor cantidad de oxígeno, que la sangre bombee más rápido para que llegue más rápido a esos órganos, y a su vez disminuir el funcionamiento de otros órganos que en este momento no son relevantes. Y a su vez mandar esas señales a los músculos del rostro y de algunas extremidades. Yo necesito, para luchar o huir, que mis músculos estén irrigados de sangre, que tengan nutrientes para poder salir corriendo, para poder luchar en una situación, ¿sí? Pero esto se da de manera instantánea, sin que nosotros tomemos incluso conciencia de lo mismo. ¿Sí? Hasta ahí las primarias. Vamos a ver qué ocurre con las emociones más secundarias. Las emociones secundarias son culturales, es decir, que son ontogenéticas, son aprendidas, no son innatas, son exclusivas de los seres humanos. La fisiología es más diversa, es muy difícil definir la fisiología de una emoción secundaria. El inicio es más lento, la duración es mayor, no tienen expresión facial distintiva, y para poder reconocerla yo dependo del contexto. Fíjense, por ejemplo, en la culpa, en la vergüenza, en la envidia, ¿no? ¿Hay cara de envidia? ¿Yo puedo entender que alguien está envidioso si no entiendo situación en el contexto? ¿Sí? La duración es mayor, el inicio es más lento, son culturales, hay muchas de estas emociones que responden más a situaciones más bien culturales. También son aprendidas, por ejemplo, los celos, ¿sí? La culpa, ¿no? Para tener culpa siempre, en general hay una norma moral que uno rompe, por lo tanto tenemos que aprender una norma moral, y esa norma moral además es cultural, ¿sí? Entonces, en este caso entonces vemos que son emociones de segundo orden o secundarias. Son emociones más complejas en el sentido de que implican un procesamiento más cultural, son aprendidas, y dependen mucho de las situaciones contextuales. ¿Cuáles son esas emociones complejas? Es un poco difícil definirlas, no hay un modelo explicativo muy acabado, pero bueno, este es un modelo de Plutnik que más o menos nos permite entender algo de esto. Fíjense que pone como una especie de gajos de mandarina. Cada gajo responde a ciertas dimensiones emocionales, y a su vez esas se van combinando. El centro es lo más extremo, ¿sí? Fíjense, alegría, ¿bien? Una alegría más disminuida sería serenidad.
una alegría intensa es éxtasis, acá donde vemos el gajo amarillo. Si en cambio vemos, por ejemplo, miedo, temor es más leve, terror es más gravoso, ¿sí? Pero a su vez yo puedo ver que si combino la alegría, o por ejemplo, a ver, vamos a ver con temor y sorpresa, ¿sí? Si yo mezclo el miedo y la sorpresa, voy a tener el susto. Si yo mezclo la sorpresa y la tristeza, voy a tener la decepción. Si yo mezclo la alegría y la anticipación, voy a tener optimismo. Si mezclo, por ejemplo, la ira o el enfado con la aversión o el tedio, voy a tener el desprecio, ¿sí? Entonces vemos cómo estas emociones secundarias implican la combinación de otra serie de emociones más bien básicas. Esas mismas emociones básicas que veíamos hace un rato se combinan para generar este tipo de procesos. Por ejemplo, el asco. El asco vimos que era una emoción básica. Ahora, el asco social es el desprecio, ¿sí? ¿Qué es despreciar a alguien? Es que alguien me genere asco. Y ese asco está basado en alguna categoría o en alguna dimensión social. Por eso vemos como el asco es una estructura, una emoción básica, perdón, adecuada, modelada por el ambiente, puede ser que se transforme en desprecio, que es una emoción secundaria. Vamos a ver entonces qué pasa, a diferencia de lo que vimos en las emociones básicas. Mismo ejemplo, ¿sí? Acá también estamos viendo, vieron que acá arriba dice, uy, no lo veo por cosa, The Thinking High Road, ¿sí? Es así como Ledoux denomina esa ruta superior que veíamos hoy, o ruta alta. Entonces, esto es homologable a lo que plantaba Ledoux con la ruta baja o la ruta, la ruta baja, ¿sí? En cambio, cuando intervienen las cortezas, hablamos de ruta alta, que es el caso de lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver una situación más compleja, ¿no? Por ejemplo, imaginar que nuestra pareja está con un amante. ¿Eso qué nos despertaría? Celos, ¿sí? Angustia, ¿sí? Situaciones o emociones mucho más complejas. De igual forma que las emociones básicas, se activa el tálamo activa la amígdala, y a su vez, el tálamo activa áreas prefrontales. Esa activación de áreas prefrontales hace que intervengan el procesamiento más cognitivo, la memoria, entonces empezamos a recordar situaciones, nos empezamos a angustiar más, empezamos a ver o a pensar situaciones que pudieran ocurrir, qué consecuencias puede tener eso. Nos podemos sentir culpables, nos podemos sentir angustiados, defraudados. Toda esa información es procesamiento de ruta alta o de procesamiento neocortical o procesamiento más complejo. Pero a su vez usa la misma maquinaria que las emociones básicas. ¿Por qué? Porque la amígdala nuevamente envía señales a músculos y extremidades, al sistema nervioso autónomo y por mediación del hipotálamo a las respuestas endócrinas, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos como diferencia? Las emociones secundarias utilizan toda esa maquinaria propia de las emociones básicas. ¿Por qué? Porque uno cuando tiene celos o tiene angustia también siente que se le cierra el estómago, que se le cierra el pecho, que dejaron de tener hambre, que están muy preocupados, que tenemos como reacciones de ansiedad, nuestro corazón late rápido, se nos sube la presión. Toda esa maquinaria es propia de las emociones básicas. ¿Qué diferencia entonces? Que ese tipo de procesamiento está orquestado, regulado, controlado por esas activaciones frontales. Fíjense esta flecha. Es la corteza prefrontal la que regula el funcionamiento de la amígdala. ¿Sí? Que le está diciendo, por ejemplo, es como si le dijera, seguí activándote porque estoy preocupado, porque esto me tiene mal, porque esto me angustia, porque no puedo imaginar qué ocurrió, cómo puede ser que esto pasó, ¿sí? Entonces vemos cómo la corteza media esta situación, ¿sí? Entonces vemos que a diferencia de lo que pasaba en las emociones básicas, era esta respuesta instintiva, básica y automática orquestada por la amígdala. En las emociones secundarias, como dijimos, envidia, celos, desprecio, culpa, emociones más complejas, vemos que involucran un procesamiento también más complejo.
¿sí? Siempre de tipo prefrontal. Ahora bien, ¿qué entendemos por sentimientos entonces? Sentimientos, va a ser Damasio, es el camino inverso. Es cuando toda esta información que viene de mis órganos, de mis vísceras, de ciertos músculos o articulaciones, son procesadas por esas cortezas prefrontales. ¿Sí? Por ejemplo, es acá donde uno siente, por ejemplo, angustia, si seguimos con la misma situación. Imaginamos toda esa situación, cuando uno percibe todo eso, ¿no? Cuando uno dice, estoy angustiado por toda esta situación. Ese es un sentimiento. ¿En qué está basado ese sentimiento? En toda esa información de feedback, decimos. Como toda esa información vuelve y uno es procesa. ¿Qué dice? Siento que se me cierra el pecho, el estómago me hace ruido, tengo como acidez, estoy hipervigilante, estoy permanentemente activado, me late muy fuerte el corazón. Cuando yo proceso toda esa información corporal, es cuando hablo de sentimiento. ¿Sí? ¿Queda claro entonces? Cuando hablamos de emociones básicas o secundarias, es información de arriba hacia abajo, de estos centros de coordinación hacia el cuerpo. ¿Qué es un sentimiento? Es cuando uno procesa esa información corporal por mediación de estas cortezas, orbitaria, medial y temporal anterior. ¿Queda claro entonces? En lo práctico es muy difícil separar las cosas. Fíjense que si yo me percato que estoy enojado, ya deja de ser enojo, ya es un sentimiento. ¿Sí? Entonces son como límites un poco ficticios o artificiales, porque en la vida práctica, digamos, rápidamente uno se percata de que está enojado, de que algo le dio asco, de que está contento. En ese caso, cuando ya nos dimos cuenta, no son emociones básicas, sino sentimientos. Entonces reservamos emoción básica para hablar de esa respuesta automática, instintiva, que así refleja. Sentimientos, cuando yo proceso toda esa información que viene de mi cuerpo y le pongo cierto sentido. Por eso acá es un grado de O sea que, significación. profe, lo básico sería la emoción y lo complejo el sentimiento. Exacto, sí, sí. Tanto básicas como secundarias son esta información de arriba hacia abajo. ¿Sí? Recuerden que las secundarias tienen como particularidad que está mediando cierto procesamiento más complejo. ¿Quedó claro eso? O sea que sentimientos y emociones secundarias se emparejan en que en los dos están funcionando estructuras más corticales, sobre todo prefrontales. La diferencia es que para las emociones secundarias la información es del cerebro al cuerpo, ¿sí? A todos estos órganos que decíamos hoy, y en sentimiento es cómo esa información del cuerpo, de los órganos, sube y procesa. ¿Se dan cuenta? Entonces yo puedo decir, estoy celoso, ¿sí? Y esa información la mando al cuerpo. Cuando yo recibo toda esa información, che, algo me está pasando, me parece que estoy un poco celoso por la situación, no me había dado cuenta, como si toda esa información que vuelve de mi cuerpo sea procesada por estos sistemas más complejos, las cortezas prefrontales. ¿Queda claro entonces? ¿Sí? Bien. Ya estamos terminando la clase, entonces podemos decir que hay dos grandes fuentes de respuestas fisiológicas. Una son los impulsos provenientes de órganos y músculos internos o impulsos sensitivos externos. Por ejemplo, que me duela la panza, tener un pinchazo, una caricia o una imagen agradable. Y por otro lado, estímulos complejos e idiosincráticos mediados por el encéfalo anterior. Por ejemplo, una cita anticipada con un amante. Vemos entonces que hay dos grandes fuentes fisiológicas, fuentes de respuestas fisiológicas, como dijimos. Unas son más impulsos provenientes de órganos y músculos, y otras son estímulos más complejos, como anticiparme a lo que viene, estoy preocupado por el examen, necesito promocionar la materia, esto me cuesta mucho, y otro más relacionado a impulsos provenientes de órganos. Una caricia, ver algo agradable, que me duele la panza, ¿sí? Sentir palpitaciones. Ambas son fuentes que nos permitan este tipo de respuestas emocionales. Es decir, que uno responde de una manera emocional no solo a estímulos físicos de órganos y músculos, sino a su vez a través de imágenes,
de percepciones, de escenarios futuros, ¿ok? Cualquiera de esas dos patas pueden gatillar una respuesta emocional, ¿sí? No solo algo bien físico, sino también anticiparme, pensar, hacerme la cabeza con algo y demás. Eso nos permite entonces, para ir terminando la clase, poder hablar de una definición de emoción que entienda estos tres grandes componentes. Un componente fisiológico o adaptativo, que son las manifestaciones de respuestas somáticas y autónomas específicas. Un componente conductual o expresivo, que es el sistema de comunicación social. Ya vimos cómo una emoción implica comunicar algo a alguien, y una expresión facial, que es una forma de comunicarle algo a otra persona. Y por último, un componente cognitivo y subjetivo, basado principalmente en nuestra capacidad de percibir sentimientos subjetivos privados, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de emociones, después de todos estos recorridos que hicimos en la clase de hoy, podemos definir una emoción como esto, un proceso compuesto por estos tres grandes componentes. Un componente fisiológico, entonces la emoción es una manifestación de respuestas emocionales y autónomas. Un componente expresivo, las emociones son sistemas de comunicación social, y a su vez, en algunos casos, un componente cognitivo y subjetivo. ¿Por qué? Porque esas emociones pueden ser procesadas y generar ciertos sentimientos, ciertos monitoreos de lo que me está ocurriendo. ¿Sí? Entonces, eso ha sido entonces todo